Adiós, Sarita. Bailar, reír, cantar, hablar, amar y otras vainas más traen consigo la conciencia. En este podcast queremos que disfrutes cada vez más. Voces y comentarios para pensar la vida de manera más consciente sin dejar de gozar. Esto es el baile de la conciencia. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, como dice John F. Bienvenidos todos, bienvenida Laura. Hola. Uy, es que pidió que encarecidamente no la pusieran de primera, pero bienvenida Laura, yo estoy muy contento de que estés acá. Haciendo un énfasis en ella, Yo mírenla también. Laura, bienvenida nuevamente, nos gusta que estés acá. Hola a todos. Hola. Y bueno, y hoy tenemos una invitada especial, Mega, ¿no? es súper Angie. mega especial. Yo estoy sorprendida, de verdad. Porque, bueno, además de ser amiga de Leito, que eso también la hace más especial. Obvio, eso le suma muchísimos puntos. Eso le suma más puntos. Adriana, pues es, digamos, nuestra experta del día de hoy y, digamos, de mi parte espero aprender mucho. Entonces voy a estar ahí como muy atenta, Adriana, a lo que comentes y a las preguntas. Yo creo que tengo más preguntas que certezas sobre este tema y bueno, como muy contenta de estar acá contigo y ojalá poder compartir otros espacios. Pero la presentación la va a hacer Leito porque además es el amigo Bueno, entonces voy a que presentar conoce a Adri. con ustedes Adri, pues ella en realidad se llama Adriana Jiménez. Lo que pasa es que pues ya de confianza pues le decimos Adri, entonces la vamos a decir aquí Adri. Adriana Jiménez es la directora del Colegio Gimnasio Aldebarán, que ya lleva 24 años. ¿Cumple este año? ¿Ya cumplió? ¿O ya? Ya cumplimos. Sí. Ya cumplió 24 Ya es años. un adulto entonces joven. Así es, sí. Sí, es muchísimo tiempo de Bastante, un Leito. colegio, Sí. bueno, donde se trabajan. Ahorita ya vamos a hablar, bueno, Adri nos va a aclarar ahí algunas cosas de qué manera, qué es la diferencia de este colegio como con los demás. Además de eso, pues estudió, no me acuerdo qué fue, esto se me olvidó, pero Adri. Sondar Pedagogic, Leito, a ver, repítelo. Sonda Pedagogic. No, algo tan fácil como educación especial. Educación especial. Ah, bueno, eso creo que no. ¿Existe actualmente esa carrera en alguna universidad acá? Como Sí, claro. profesión no, pero especialización sí, ¿cierto? En la pedagógica, por ejemplo, bueno. en la de Pamplona, en varias, pero sí la idea es que la quieren como ir terminando. Y es como una por aquello licenciatura del tema, es licenciatura, sí. en educación especial. En educación especial. Ujú. Vea, no sabía. Y bueno, y Adri también estudió como, bueno, y vivió mucho tiempo como en Alemania y allá fue donde hizo como la especialización y esto, ¿cómo fue la cosa? Estudié en Alemania, me especialicé en Chile, Leito. En De Chile. poco sabe mi amigo de mí. ¿Ah? Sí, ¿Qué tal ese Bueno, amigo? Sean temas de amigos de gusto Leo. sabes más que Sí, de mi claro, no, yo profesión sé y vida. de qué vino le gusta, Exacto. Eso No, también mentiras. es importante. pero sí, ¿no? Que también son cosas importantes, no solamente lo profesional es lo importante. Entonces, no, Adri, bienvenida a este podcast, a este espacio que pues Gracias. tenemos acá en la Universidad Santo Tomás, que es un espacio, como ya hablábamos ahorita fuera de cámaras, para estudiantes y pues qué rico poder pues nutrir todo lo que vamos a hablar, las opiniones y experiencias que tenemos todos aquí, con de pronto aterrizarlas un poquito con tu experiencia también y tu estudio y todo lo que sabes. Qué bello. Muchísimas gracias por la acogida y sí, espero que les sea de mucha utilidad pues lo que podamos conversar en este momento. Bueno, Adri, entonces, bueno, presentemos nuestro Sí, panel hoy además, de... otros invitados hoy. Sí. Y además miren este spot hoy así Sí, súper cool. empezamos por una Adonis que tenemos allá a Santi. Hola, Santiago Sosa. Hola, ¿qué más? Santi, ¿de qué facultad? Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y hasta ahorita estoy cursando el primer semestre. Primer Ay, semestre. bienvenido. Ustedes allá estarán Re diciendo... bienvenido además. Estarán Primíparo. diciendo primíparo, pero no, acá no se dice primíparo, acá son Dice Neos. neos. Acá Tomás, son sí, neos. neo. Pues estamos en la Santo Tomás, aquí es neo. 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 Oye, primíparo no, No. jamás. O sea, neo. Oye, neo. Canti, que ya es amiga de la casa. Sí, o sea, yo pertenezco a la Facultad de Derecho y pues sí, yo voy al último semestre. Ah, Lo bueno, contrario. ahí la experiencia
del primero. Todo y lo el- contrario. Sí, sí, sí. Pero parecen como de la misma edad. Gracias. Y bueno, Laura, que ya le dimos la bienvenida, Laurita Arciniegas. ¿De qué? Sí, también de Derecho, cuarto semestre. Ay, Pues, cierto, ahí- cuarto semestre, ahí voy. apenas estamos arrancando. Sí. Y bueno, este podcast que se llama Atención a la Diversidad, vamos a hablar sobre eso, por eso está hoy Adriana Jiménez acá acompañándonos, Adri. Y pues vamos a empezar por hacer la pregunta como la más simple, como ¿qué es la atención a la diversidad, Adri? Bueno, ¿O a a mí qué me hace referencia? encantaría escucharlo de ustedes primero. Bueno, sí, sí, sí. O sea, Ay. ¿qué es para ustedes? ¿Qué dice esas palabras? ¿Qué significan? No lo que es según Wikipedia o qué sé yo, el libro de la gran pedagogía, sino algunos de ustedes que me cuenten, que entienden por eso, atención a la diversidad, antes de contar un Santi, poquito. Santi que viene súper juicioso. Pues yo de diversidad podría decir que entiendo que es como algo de todos. O sea, y pues atención para todos, sin importar de qué persona sea y eso. Entonces, es como entiendo más o menos. Exacto, súper Santi. Eso es la atención a la diversidad, es una mirada desde el derecho humano de pertenecer a una sociedad y de recibir toda clase de oportunidades, un acceso para todos sin importar la condición. Santi lo dijo perfecto, de eso se trata la atención a la diversidad y pues es un punto de partida muy importante porque bueno, yo tengo, digamos, mi énfasis mayor como profesional ha sido con la discapacidad intelectual, pero sin embargo he aprendido algo que me parece muy importante empezar por ahí, que nos demos cuenta que no estamos hablando de, no, yo no tengo discapacidad, un familiar, no, tampoco, es como un tema ajeno, no, la Como diversidad lejano. somos todos, Ujú. los que estamos acá tenemos solo diferencias. Eso. De pronto algunas que nos gusta el mismo vino o que eso es distinto, pero todos somos diferentes y ahí a ese todos nos referimos a la diversidad, los que estamos aquí, los que estamos allá. Creo que ese es el primer punto y de lo que de lo que quisiera dejar, que la diversidad no es que darle que permitan que un niño con síndrome de Down entre a la escuela. O condiciones Sí, eso es diferentes y inclusión. especiales, ¿no? Que se denominan Exacto, también así. pero se trata de nosotros, se Ajá. trata de que las mujeres tengamos un espacio, por ejemplo, queremos optar por un puesto público, que lo tengamos la misma oportunidad, o sea, somos todos, esa es la atención a la diversidad, en ese aspecto grande. Adri, ahí, bueno, un comentario con la pregunta que hace Leito y es que porque se empieza a hacer como más enfático el tema, ¿no? De atención a la diversidad o educación inclusiva o educación diversa. A mí me parece muy interesante, sin embargo creo que ahora, en esta época, en nuestro tiempo, se está haciendo más enfático, porque antes no, sí ha existido siempre y diferentes hemos sido siempre y personas con discapacidad o limitaciones han habido siempre, ¿sí? Elecciones u orientaciones sexuales han habido siempre. ¿Por qué ahora tú de pronto crees que se ha hecho un poco más enfático y podemos también hablar de manera más libre de este tema? Es una pregunta maravillosa también como punto de partida, porque no siempre, digamos, la historia nos muestra que desde 1948 fue la primera Carta Magna de los Derechos Humanos. Todos nacemos libres, bueno, ya sabemos que eso no se cumple tal, pero sí se habla después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese caos en el mundo, se empieza a hablar, no, todos tienen derecho a la educación, a una nacionalidad, a un nombre. Ese es el inicio, digamos, que marca esto, donde dicen todos somos, bueno, no tanto hablan de la igualdad de derechos. Ahí todavía el tema de que todos somos distintos, sí, era más, digamos, en esa época, más la burguesía, o sea, igual ahora es lo mismo con otras denominaciones, la desigualdad social sigue igual o peor, en fin, pero a partir de ahí comienza.
pero el tema de la educación inclusiva, hacia el año 1990 exactamente, las Naciones Unidas reunieron a sus países miembros y hablaron mucho qué es lo que está pasando en el mundo, mucha inequidad, mucha injusticia social, y una de las declaraciones fue: la educación es lo único que puede volvernos más, un mundo más equitativo. Esa es la ventana. Y a partir de ahí empezaron a haber, digamos, reuniones mundiales y empezaron los gobiernos a interesarse en ese tema. Todos los niños deben ir a la escuela, eso no se ha cumplido. Para el 2015 eran los objetivos de desarrollo y no se cumplió en ninguna parte del mundo que todos los niños, por lo menos en primaria, asistieran a la escuela. Entonces, ese tema de por qué empezó fue por ahí, porque empezaron a decir: oiga, hay que hacer algo frente a esto. Y ahora me encanta lo que dices, porque Leito me estaba preguntando por la historia del colegio que tengo el honor de dirigir y de haber fundado hace 24 años. Esa fue como la idea nuestra, todavía no se hablaba de esto, pero oiga, ¿y por qué no estudiamos juntos? Quizás, pues algo personal es que como yo estudié educación especial, pues yo no sabía mucho de la educación preescolar, o sea, supuestamente. Entonces, hacer un jardín, que empezamos con un jardín, era como, bueno, ¿y por qué no lo juntamos? ¿Sí? Entonces fue algo que no sé, el universo, Dios, el destino, lo que sea, pero lo bonito es que empezamos como con esa idea, y ¿por qué no estudiar juntos? Un chico con síndrome de Down y mi hijo, por ejemplo, sin discapacidad, sin condición de discapacidad, ¿por qué no? Y a raíz de eso empezamos a descubrir que de verdad se aprende mucho. La gente tenemos todos imaginarios, decimos: no, es que los niños con discapacidad se van a beneficiar mucho estando con otros. Yo creo que es al contrario, pero no importa, lo bueno es que se benefician todos, ¿sí? Entonces, para no alargar tanto, a partir de ahí empieza ese interés. Listo, Adri, gracias. Leito. Sí, bueno, ahí Adri nombra algo que me hizo acordar de cuando estaba en el colegio. Pues yo estudié en un colegio público en el cual pues todos éramos de aprendizaje típico, se dice, los que somos mal llamados normales. No, o de, digamos, regular, mejor. Eso es una dificultad con los términos. En este mismo auditorio tuve una discusión con un psiquiatra, sí, por esto de los términos, pero tranquilo, que yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir. De nosotros, los que somos comunes y corrientes. También es chévere como que aprendamos esa terminología. Perfecto. Como, porque sobre todo en el momento de, por lo menos este podcast tiene un alcance a millones de personas, que pues algunas personas de pronto, no, eso no se dice así, que es lo que pasa con el tema también, como con el feminismo, cosas así, que ahorita se habla de un lenguaje incluyente y toda la cosa. Entonces como también es chévere como que nos aprendamos esos términos acá, que nos quede eso. Pero bueno, iba a contar yo de que bueno, el colegio digamos que era de gente normal, entre comillas, y en mi salón había una niña con retraso mental, y sí se dice así también, discapacidad intelectual. Bueno, sí, estamos aprendiendo. Hoy en día se usa más el término de funcionalidad, personas con funcionalidad diversa en vez de personas con discapacidad, porque según la sentencia ellos según la Corte Constitucional, ellos consideran que el término discapacidad es un poco discriminatorio por cuanto, digamos, uno se refiere a esa persona y hace entender que tiene una capacidad menos que una persona limitada, normal, ¿no? Entonces, para quitar esa discriminación, ahora podemos utilizar el término de personas con funcionalidad diversa, sea física o sea mental. Bueno, había una niña. Pero sí, cuando termines eso, necesito decir algo al respecto. Bueno, había una niña con, ¿cómo es el término, Canti? ¿Cómo es el término? Personas con funcionalidad diversa. Bueno, una niña con funcionalidad diversa. Sí, y a mí, obviamente, nosotros, o sea, digamos, como en una excusa, obviamente era otro momento, era otro tiempo. Y yo a veces cuando comparo de esos tiempos ahorita, pues la diferencia es abismal en cuanto al comportamiento, en cuanto a lo que nosotros recibíamos como educación, y como incluíamos a las personas. De verdad, antes era como muy marcado eso, y desde la casa a uno era como que, uy, esa niña es distinta, como, uy,
no se junte, o no, bueno, esto lo verá mi mamá, dirá que es mentira, pero no sé, como que tal vez no lo hizo nunca textualmente, pero a mí sí por lo menos me prohibían la amistad con tal muchacho porque decía groserías o porque tal cosa, era siempre de poner la barrera y de que usted allá no, porque este niño es aquí así y se usted le va no. a pegar de pronto. Sí. Y pasaba mucho que todos los niños, los niños no, eso ya era en bachillerato, ya estaba como en octavo, y la molestaban muchísimo. O sea, pero era que le tiraban el pelo, que ella en el descanso, todo el descanso corriendo porque no faltaba el que iba y le tiraba o le pegaba o siempre le hacía alguna cosa, solamente porque ella era eso, y era algo como si fuera un imán que atraía a ese chino cansón que le picaba, iba y le hacía algo solamente por molestarlo. Entonces, por eso de lo que hablábamos ahorita, lo que nombraba Adri, de cómo se podían unir eso y saberlo sobrellevar, me parece que es algo pues de admirar, poderlo lograr, poderlo hacer, porque digamos ahí pues yo solamente era una en todo el colegio y era una cosa súper difícil. Ahora no, bueno, no me imagino, no, porque pues yo trabajé en el colegio en el colegio de Adri, y pues sé cómo es la cuestión y sé el manejo que se le da y es, o sea, obviamente no es fácil, pero es algo que se está logrando. Sí, gracias. Bueno, yo, si me permiten hacer dos intervenciones acá respecto a lo que tú dices, es muy valioso. Esto de los términos, como Leito decía, es muy importante que vayamos aprendiendo. No podemos decir, ¡oh! Dijo discapacitado, ay, qué persona tan mala, tan terrible. No, estamos aprendiendo. Y eso también me parece, porque es que ahora, de verdad, o sea, como que nos da, sabe, cada vez que voy a hablar, como que tengo que pensar, pero no, yo también me puedo equivocar. Claro, pero está también muy bien lo que tú dices, pero hay que hacer un pare y aprendamos, no nos podemos quedar con eso, es verdad. Respecto a la terminología, yo por ejemplo he estado siempre no estoy a favor de los eufemismos, ¿sí? Que llamar esto y que estos términos, sobre todo de España, vienen que con capacidades diversas, que con no sé qué, eso a mí también me parece que al final discriminan. Yo lo que digo de persona con discapacidad es porque lo que tú dices, perfecto, en el derecho, ¿sí? Yo de eso no soy especialista, pero para los que trabajamos en educación, por lo menos, la Convención de las Naciones Unidas, que ratifica Colombia en el 2011, es la ley más importante que hay en el mundo y la más actual de los derechos de las personas con discapacidad, y ahí nos dicen los términos, y que se denomina persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no es desconocer, sino es como una condición, como mi condición es de mujer, ¿sí? Y aquí anteponiendo siempre que es una persona, es lo importante, que tenga discapacidad, que sea mujer, que sea afro, que sea hombre, que no importa, lo importante es que es una persona. Entonces yo digo personas con discapacidad por la sentencia de las Naciones Unidas, ahora estoy aprendiendo derecho yo aquí de repente. Pero también he escuchado una cantidad de, digamos, de términos, y sobre todo de verdad de gente que también ha estudiado en España, entonces no, allá les dicen tal cosa, pero yo creo que siempre debe primar, listo, lo que está en la ley y el respeto que uno le sobre la persona. Y una de las cosas que hemos aprendido en estos tiempos es eso, es que, y lo hacen los niños pequeños, ya entre más grandes ya más contaminados estamos. Un niño ve a un chico down y ¿tú cómo te llamas? Juan, y ya Juan. Pero los grandes empezamos, la mamá, pero ese niño no te hizo nada, te miró feo, él que dice, él hace esto, somos los grandes, los niños no. Entonces, dime. Justo te iba a preguntar algo de eso, porque bueno, tú me dices que diriges un colegio y iniciaron con la idea de poder educarse todos juntos, y me hace pensar entonces cómo desde la primera infancia es más viable o más posible educar en la diversidad o con la diversidad, ¿sí? Y cómo somos los más grandes como los que nos vamos cerrando a lo diverso, a lo diferente, acoger lo diferente incluso entre comunes o entre pares.
nos molesta ver a otro con el pelo así fosforescente, uy, no, pero ¿qué le pasó a este, no? Y es algo muy mínimo, pero esa diferencia no podemos reconocer, que nos llama la atención y que quisiéramos tener la libertad también de poder hacerlo, y la rechazamos, ¿no? Como hacemos ese rechazo ya con los prejuicios y todo lo que vamos aprendiendo de manera encasilladora, cuadriculada, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas contar un poco de esa experiencia, de cómo es ese aprendizaje desde la primera infancia, desde los niños más pequeños, y qué ves tú de pronto de cambio ya con las personas más grandes, sí, adolescentes, bueno, jóvenes. Espera, porque yo quiero agregar otra pregunta para que vaya después de la de Angie, y es, o sea, porque por lo menos lo que yo hablo de cuando fue el momento de mi educación, ¿sí? Digamos que la tuya, Adri, fue un poquito antes, y como tú, sí, un poquito antes. No te preocupes, sí, más de una década antes, y cómo tú tomas esa decisión, ¿sí? ¿En qué momento hay ese cambio de chip? Porque lo que yo te digo, o sea, para mí el cambio de chip vino mucho después de que yo salí del colegio y de todo, o sea, yo viví todo eso con el chip de que es diferente y hay que, como que de lejos, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa respuesta puede ir después de la... Yo creo que las podemos unir, y gracias por preguntarme. Yo estoy ansiosa de escuchar a Santiago, a Laura, también, a todos, porque sí, no quiero ser como la única que ustedes tendrán mucho que aportarme, pero pues tocan, y en estos temas, cada cosita así, a mí se me ocurren 50,000 cosas que quiero contar. Voy a tratar de unir esas dos preguntas que son muy interesantes. Primero, la emoción de jóvenes, personas jóvenes como tú, Santi, iniciando una carrera, un ingeniero que listo, acepte una invitación sobre un tema que de pronto no ha estado en tus prioridades, ¿no? Tuvo ese tema, bueno, hasta ahora, que eso no lo contarás, por qué leíste o qué sabes de esto, y bueno, pero tiene mucho que ver con lo que están diciendo. Yo lo podría, con el perdón de los millones de ¿cómo se llaman? De personas, suscriptores, y es que es la cultura. O sea, ustedes lo han dicho, y que antes y que después las cosas no han cambiado mucho, sí han cambiado, pero al final seguimos discriminando por todo, porque tienes la ropa, lo que tú acabas de decir, tal cual. O sea, esas historias que tú cuentas y esas crueldades del bullying y todo, siguen pasando hoy en día, ¿cierto? Y a veces más cruel porque en pleno siglo XXI, la tecnología avanzada, como más educación, la posibilidad de educarnos más, los jóvenes, las mujeres, que eso antes no estaba, entonces dice uno, pero ¿cómo? Y todavía ocurre. Entonces yo creo que lo que pasó en el colegio, y ahí son los dos puntos centrales en los que estoy empezando a hacer una investigación para un doctorado, y me tiene fascinada, y es como ese tema de, tiene que haber algo más para que la gente deje de discriminar, digámoslo así, hablándolo sencillamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un maestro logra incluir a un niño con éxito en el aula y otros maestros no? Está lleno, porque ya no podemos decir la excusa que yo escuchaba muchas veces, no, pero es que todavía la dicen, claro, pero es que el gobierno no apoya y no nos capacitan, etcétera. A muchos maestros, por supuesto no todos, hay maestros en todos los ámbitos espectaculares, pero esa excusa no. Aquí el Ministerio de Educación ha capacitado, bueno, un montón de cosas que ha facilitado. Siempre he tenido que decir, no trabajo con el gobierno, no tengo nada que ver, pero sí quiero, o sea, me gusta reconocer de que cuando empecé el colegio hace 24 años no había nada de esto. Todo el mundo decía, y aquí viene Leito, la verdad yo creo que es algo de la divinidad que era mi propósito de por qué hacer un colegio, por qué se me ocurrió. Creo que ahora soy más creativa y un poquitico más sabia por la edad y por el recorrido que uno tiene en la vida, pero a esas alturas, o sea que yo tengo la idea de hacer inclusión, no, algo pasó. Bueno, el hecho también seguro de que estuve estudiando por fuera del país 10 años, la visión mía se amplió y yo veía que, oiga, pero los buses… Bueno, Adri, pero yo conozco gente, bueno,
quiero que ustedes también participen, Sí, por favor. a mí me da pena, o sea, me va a la tocar verdad. aquí regañarlos pues en público, qué pena con los 7 millones de espectadores, pero o no sé si es que está muy interesante y ustedes están ahí como muy atentos. Pero Está bueno, muy Adri, interesante. conozco muchas personas que días escribió un tweet que decía algo como de que han viajado un montón, pero parece que se hubieran cargado una burbujita para todos lados. Han viajado muchísimo más fuera del país, o sea, han conocido otras culturas y yo hablo con ellos y tienen el mismo pensamiento cerrado, excluyente, no sé qué otro término se me ocurra así. Segregador. Sí, como juzgador, Sí. que no tendría una persona que va y se unta y vive una cultura completamente distinta y dice, hay gente que vive completamente distinto a como yo vivo y chimba por esa gente, o sea, bacano. A mí me cuesta porque fui criado de otra manera, no lo haría tal vez, pero pues aprendo como a ponerme en los zapatos del otro y decir como, si a usted le gusta, hágale, y me parece bacano. Entonces no sé, Laura, si conozca alguna persona, voy a botarles así las preguntas porque y el lapicero también se los voy a botar. Como de eso, si de pronto personas que tú conoces que viajan, toda la cosa, y por qué no tienen como ese cambio en el pensamiento, en el chip, y siguen siendo como muy excluyentes con ciertas personas. Pues igual, o sea, yo siento que eso es full de la casa. O sea, es que yo siento que todo lo que nosotros como que aportamos al mundo viene muy de la casa, de donde nosotros nos criamos, el ambiente en donde nosotros estamos. Pero bueno, entonces, bueno, esto me gusta porque esto me inquieta bastante. Obviamente yo vengo de una casa, mis papás son evangélicos. Sí. Y yo ¿Qué? no creo en Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Entonces, ¿tú crees? O sea, porque por lo menos a mí también llega algo o un momento en mi vida que me hace clic y yo digo, tal vez lo que me enseñó mi mamá, no lo juzgo, mi mamá lo hizo con, no sé, como con todo el amor, con todo el cariño, con todo, pero tal vez se equivocó. no es obvio, pero lo que yo me refiero es que nuestras primeras influencias, y lo hemos hablado en los anteriores podcasts, Que para que los miren siempre sale ese Publicidad, comentario. siempre sale ese comercial ahí para que vayan y miren que hemos hablado de esos temas también. sí, como que lo hemos hablado en los otros podcasts, que nuestra mayor influencia es como de la casa y eso, pero igual hay un punto en nuestra vida en que nosotros decimos como, pues, las cosas como que no son tan así, pero igual, o sea, yo siento que igual hay mucha gente que yo conozco y así, como que igual siempre se quedan con las enseñanzas de la casa y nunca se detienen como a cuestionar las cosas que están bien o que están mal, y siempre se quedan como en su burbuja cerrada, así por más plata que tengan y que viajen por todo el mundo, como que igual siempre van a tener ese pensamiento que les enseñaron desde la casa a juzgar a la gente, a no juntarse con cierta gente porque hace tal cosa, o sea, bueno, unos pensamientos que uno dice, pues... Y Leo, esto no sé si estará en lo correcto, pero también va como que la gente no cambia ese pensamiento, o sea, no cambia ese pensamiento como por la clase social. O sea, hay unas personas que se creen muy arriba de la gente normal, como decía usted, pero entonces como que la clase social, o sea, desde chiquitos como que los enseñan como que no se puede juntar con esos y eso, entonces como que tienen eso muy, muy elevado, entonces, pero, o sea, digo yo que va en eso también. Pues como en la clase social en sí, no, o sea, eso va como más en la persona. Lo que decía, como pues si los papás le enseñaron a que no se junte con gente pobre, pues sí, exacto. es otra o sea, cosa. porque En un punto usted va a decir como, pues, parce, no y tiene eso nada de pasa, malo. eso pasa porque hay como padres que viven en el pasado. O sea, Sí, yo creo que muchos. sí, la mayoría. Todos Sí. los padres viven en el pasado. Sí. O vivimos, eso me dice el mío también. a Sí, mí. no Ah. creo, Adri, en serio, no. O sea, en la cabeza de nuestros padres, por ejemplo, mi mamá, o sea, no cabe el concepto de que estamos en un nuevo tiempo, o sea, un nuevo siglo o algo así. Entonces, como que todo siempre es a lo antiguo. Bueno, yo diría que, pues, o sea, sí puede haber cierta influencia por parte de los padres, por la personalidad, el siglo que, pues, fueron criados, sus enseñanzas, todo eso. Pero yo siento que ya llega un momento que uno, pues, ya tiene su propia capacidad de discernir las cosas y saber qué es lo bueno, qué es lo malo para cada uno. Digamos, en el caso de que una persona, pues, viaje mucho y conoce y tales, y no le cambias el chip, es porque como tal no, ¿cómo le digo? No se permite
tener unas vivencias propias que le permitan experimentar esas diferencias, sea entre clases sociales, porque yo pienso que ese pensamiento de que las clases sociales influyen en la persona, que sea un pensamiento cerrado, no. Pero saben que entonces, perdona, termina y entonces yo diría que esas personas que tienen como un chip cerrado es porque como tal no han tenido esas vivencias propias y no han experimentado qué es lo que, por así decirlo, que es sufrir, qué es ser diferente, por qué nosotros más bien pensamos que eso es diferente cuando en realidad los diferentes podemos ser nosotros. Entonces es más como verlo desde el punto de vista como de que no ha tenido como las experiencias suficientes, no ha tenido como una persona que lo guíe de la manera correcta, no ha tenido como esas ¿cómo es? Shock culturales, se le llaman así, como para que permita verle y hacerle sentir que realmente no está viviendo de la forma correcta. Sí, lo que yo quería decir, como estábamos hablando, creo que la cultura, lo estamos diciendo todos, sí tiene muchísimo que ver. Nuestros cercanos, ¿cómo se llama? Los primarios en nuestra formación son los padres. Muchos, positivamente, nos logramos soltar de eso, como dices tú, muy interesante. Ya llega un momento donde uno dice, oiga, ya crecí, ya esto. Pero sí culturalmente, fíjense que para las personas de estratos más altos, yo me atrevería a sospechar, diciéndolo así, que sí les cuesta presuntamente, más. Como dicen en el noticiero, el presunto yo aquí ladrón. No les aseguro nada, no, mentira. Se encuentran como una burbuja. Pues, ¿por qué? Por todo esto de las apariencias. En cambio, una persona, digamos, de un estrato social, y esto no me gusta hablar a mí de estratos sociales, pero una persona en condiciones económicas deprimidas o algo, no va a decir, ay, yo no me junto con usted porque usted no sé qué, usted no estuvo en nada. En cambio, los de la alta sociedad creen, y los colombianos somos los peores. Adri, te estoy contando mi caso. Y yo no soy de la alta sociedad, nunca lo fui, menos de niño. No, dices con la niña del colegio. No, o sea, con la niña del colegio. No, yo no, Ah, jamás. okay. Entonces, nunca, en serio me sentía mal. De pronto alguna vez lo intenté como por esa presión social, como de que pues todos la molestan yo, pero no sentía nada chévere haciendo eso. Ya. Pero no me refiero a que mi mamá, soy todavía de barrio popular y no había plata pues. Y mi mamá no se junta con ese niño porque decía groserías. Sí, o sea, es que, y bueno, y eso también dentro de lo que yo investigué arduamente, porque mi investigación fue dura. Llegamos a los 30 minutos, nos dice el máster. Bueno, esperen, ahorita les voy a contar ahí para que no se vayan, los voy a dejar con el comercial. Ustedes ahí, a las 3, 2, 1, va. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca. Bueno, y como les venía diciendo, mi investigación ha sido muy ardua y dentro de eso hablaban de que pues cuando hablamos de lo de la diversidad o la inclusión, por lo general, y nosotros empezamos por ahí, ¿no? Como muy clichésudos nosotros, pero empezamos hablando de esto de la discapacidad, pero en realidad lo de la diversidad es todo, es que si es diestro, es zurdo, todo. Es mono, es negro, es absolutamente todo, es quien es más hábil para ciertas cosas y quien de pronto es más torpe, o sea, absolutamente cualquier diferencia. Y por lo menos, o sea, yo ahí de pronto te refuto un poquito de eso, Adri, porque digamos que crecí en ese estrato bajo, ya salí de ahí no mentiras, todavía estoy. Noticias fake. Hace ratísimo. Fake es una fake. Y también se ve eso, o sea, mi mamá en realidad, y era como ese afán de marcar la diferencia. Yo después de un tiempo lo analizo, en ese tiempo pues sí, y se escuda detrás de eso de que pues menos mal mi mamá no me dejó juntar con tal porque vea ese ahora es no sé qué cosas y tal, pues
puede que hubiera algo de razón, pero sí terminaba siendo un poco discriminatorio, que mi mamá no me dejara juntar con alguien porque decía groserías, o no me dejara hacer ciertas cosas con un niño porque un día lo vio haciendo alguna cosa. Pero fíjate, perdón, Leito, fíjense que es algo muy diferente que un papá le diga a uno que no se junte con alguien porque lo ve, por ejemplo, que se roba las cositas, que esos son, pues diría yo, aunque esto es otra discusión, pero es distinto si, como aquí escuché, que porque mi amigo tiene tatuajes debe ser un ladrón o quién sabe qué persona, malo y feo y sucio, seguro no se baña porque tiene un tatuaje. Esos imaginarios son los que nos hacen tanto daño. Ahora decir, sí, eso tal vez nunca se va a quitar, que un papá intente como ese consejo, pero si es de cosas, aunque ahí entraríamos en otro tema, insisto, de valores y cosas así, pues ya, pero si te discriminan por ser de un color diferente, no, con ese no, porque ese es evangélico o ese dice Jehová, testigo, en fin, y es muy cultural. Yo creo que podríamos llegar a un consenso y es que definitivamente es muy cultural la parte de la discriminación que hacemos todos y cada uno de nosotros. Sí, todavía yo creo que discriminamos, o sea, yo creo que acá ustedes en la universidad, bueno, ahorita porque está virtual, pero me imagino que alguien toma la valentía de hablar ahí, prender el micrófono y decir algo, y cada uno ahí como, uy, pero partiendo, es que… Bueno, partiendo de ese punto de que pues nosotros aprendemos a discriminar por parte de la cultura, por eso veo que es necesario que existan más colegios como el que usted tiene, porque como todo lo que nosotros sabemos ahora siempre se ha aprendido desde la infancia, incluso el miedo. Nosotros nacimos sin miedo y nos enseñan a tener miedo. Entonces es necesario que haya más colegios de ese tipo, porque cuando nosotros empezamos a convivir, a relacionarnos con personas diversas, con capacidades distintas, vamos a empezar a cambiar como ese concepto de que en realidad no somos diferentes, simplemente tenemos unas capacidades diferentes, distintas formas de ver el mundo, de la misma forma que nosotros nos vemos diferentes. Ella tiene pelo liso, él tiene pelo corto, yo tengo pelo churco, tales, eso ya es una diferencia como tal. Entonces, me gustaría hacer una pregunta, no sé si también la podría responder Angie, es ¿por qué no he visto, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down aquí en la universidad? ¿Por qué? O sea, les niega la entrada o de pronto esas personas sienten como que no tienen como posibilidad de entrar a esta universidad o a una universidad privada, pública. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de casos? No entiendo. Bueno, a ver, aquí en la universidad específicamente, digamos que no hemos tenido en el proceso de admisión a una persona con síndrome de Down. Sin embargo, sí hay muchos compañeros de ustedes que tienen limitaciones o tienen algún tipo de condición, ya sea física o mental, la tienen. Pasa algo que para nosotros es un reto, y es cómo decirles o transmitirles que aceptar esa condición o esa capacidad diversa no los hace diferentes o no los ubica en la categoría de una necesidad, como de que necesitamos acogerlos, porque esa es la manera en la que nos han referenciado de por qué no acceden a ser acogidos o a ser identificados como personas que tienen alguna limitación o con discapacidad o con condiciones diversas. Y de ahí parte, digamos, toda lo que ha sido como un paso muy lento en la universidad para incluir a mucha población en nuestra universidad. Sin embargo, han habido egresados con discapacidades auditivas y visuales. Estamos trabajando en hacer nuestros procesos mucho más inclusivos y que sobre todo en el contexto mismo, en la cotidianidad. A mí, más allá de que estas personas puedan entrar y que todos podamos tener acceso a la educación, me parece muy importante que en la cotidianidad eso se viva, ¿sí? Porque es en la vida cotidiana donde hacemos diferencia, donde hacemos violencia, ¿sí? Donde vemos al diferente y le hacemos mala cara, ¿sí? Y no me hago con él en el trabajo porque, ay, qué pereza ponerme a escucharlo y no le entiendo bien, y eso es problema de él, ¿sí? Entonces le estamos dejando igual la diferencia, la dificultad a él, cuando si se ponen a pensar es una persona, si ya tiene 18, 19 o 20 años, ha hecho 20 años el proceso de estar en un entorno
que no está hecho para él, ¿sí? Entonces, para mí ese es el reto más importante a nivel profesional y aquí como de alguna manera representante de la universidad, es que en la cotidianidad de la educación no se haga violencia con las personas diferentes, cualquier persona, por su elección, en la vida amorosa, porque se pinta el pelo de cierta manera, porque se viste de cierta manera, ¿sí? Porque elige que le gusta un género musical, y entonces al otro no. Esas diferencias no son sinónimo de violencia, sí, son diferencias. Sí. Es eso. Es que hasta con eso, ¿no? Que pues, y uno tendía, yo también caía como en eso, uy, le gusta el vallenato, qué corroncho, ¿sí? Porque a mí me gusta el reggae, yo escucho electrónica y tales, entonces como que eso me sube o me encasilla en un círculo como si estuviera más arriba que el de alguien que escucha vallenato. No sé. Bueno, con respecto a la respuesta de Angie, sí, yo estoy segura de que obviamente aceptan personas con discapacidades pues auditivas y físicas, porque yo soy una de esas personas que tiene una discapacidad auditiva, pero ya podemos como ver frente a la respuesta de ella que realmente pues la admisión de esas personas, podemos específicamente de síndrome de Down, ya viene como por la enseñanza que ellos han tenido durante la primaria, bachillerato, por la discriminación Sí. que han sufrido, entonces como que les hace pensar que realmente no pueden estudiar a la universidad o puede ser por otro factor. Bueno, ahí tocan temas súper importantes para el tema de la atención a la diversidad y todo se empieza a unir. Entendimos o no entendimos, eso lo sabemos, sino hicimos conciencia que nosotros somos distintos, todos somos diversos, eso hay que aceptarlo. Y en el momento en que uno lo acepta, empieza ¿a qué? A tranquilizarse, a abrirse y a entender al otro, que es el ejercicio de la empatía, que es lo único que nos puede llevar a avanzar en estos procesos. Ahora tú dices algo súper importante, una pregunta concreta, ¿por qué no he visto, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual? Yo sé de un caso que hicieron un proceso acá, no sé qué pasó, la verdad, no sé, lo contó un rector, pero sí hay interés, ya los chicos se están graduando hace rato de mi colegio, llevamos 15 promociones y yo he graduado por lo menos unos 12 chicos con síndrome de Down. Yo pienso que hay que reconocer los esfuerzos, que ya sea porque ha tocado, porque la ley así lo dice, eso es un avance importantísimo, que sí, que la ley está en el papel, pero gracias a Dios ya hay una ley, que el que quiera puede llegar hasta las últimas consecuencias para hacerla cumplir, ahora que tengo aquí abogadas y todo, sí o no, eso es un avance grande, pero hay un tema bellísimo que por ahí está lo que tú dices, y son las expectativas que nosotros le ponemos especialmente a las personas, bueno, a todos, etiquetas y expectativas. Entonces imagínense lo que es la discapacidad intelectual o cognitiva para la academia, pues terrible, lo opuesto, supuestamente. Tú entras a estudiar a la universidad porque eres inteligente o por lo menos tuviste suerte, ya Leito va a refutar eso. No, ¿cierto? o porque hay que llegar como a unos estándares ya fijados y que ahí tenemos que llegar todos, o todos los que participen de lo que hay en la academia hay que llegar ahí, no hay otros distintos. Exacto, y que se tiene en el imaginario que no, pues si no estudió es porque es tonto o qué sé yo, y que hay en el imaginario también que una persona con síndrome de Down, ¿cómo va a ir a la universidad? Por supuesto ya hay muchos casos en el mundo, Colombia no sé, porque por ahí uno de vez en cuando, como estoy en ese mundo del tema de la inclusión, entonces el primer graduado en España con síndrome de Down, luego sale en otro país el primer graduado con síndrome de Down en el mundo, bueno, no sé. Y se gradúan en carreras, ¿no? Como sí, claro, de derecho, sí, de ingenierías, sí. Pero digamos, Adri, ahí por lo menos es, sí, de pronto ellos tuvieron la manera de amoldarse, acomodarse a la estructura y al sistema educativo que pues se planteó. Ellos de pronto tenían unas capacidades distintas, pero yo creo que, digamos, una persona con síndrome de Down de pronto no encaja en este sistema como tal, pero yo creo que tiene otras habilidades. Sí, pero hay un imaginario que ellos nunca van a poder acceder a la universidad, que mejor se pongan a hacer un curso de pastelería. Habrá quienes, como muchos de nosotros o de personas cercanas,
que no fueron a la universidad y tienen una empresota y son millonarios y todo, ¿sí o no? Sí. Asimismo, la idea es no generar ese imaginario colectivo de que no, ellos no van a ser capaces, y ahí está lo de la expectativa, esa palabra y lo que significa. Por eso, quizás sería mi respuesta corta, no hay muchas o casi ninguna en el país, no conozco, con discapacidad intelectual en la universidad. ¿Te acuerdas de Benjamín? Un chico, él estaba en nuestra época, el que decía quema madera de pisco, porque dijo un día quema madera de gallo, y yo le dije, Benjamín, ¿qué es esa grosería? Y decía, ay no, quema madera de pisco. Entonces lo arregló con eso. Él está estudiando en la UNAP música, y él ya va como en el 6º semestre, y es un talento maravilloso. No es Asperger, que los chicos pues con autismo, en ese espectro de Asperger, pues tienen un talento excepcional, no todos, pero sí muchos. Entonces es como lo que podríamos hacer es llegar a tumbar todos esos imaginarios. Tú no eres capaz porque en este país no somos capaces de llegar a la universidad porque no tenemos plata, por ejemplo, pero no una gran cantidad. Una gran cantidad no puede llegar a la universidad porque no tiene plata. Sí, claro. Pero sí, Adri, eso que dices me parece súper importante, porque de hecho en un programa de podcast, otro programa de podcast, este es el que yo más escucho, pero otro programa de podcast que también es de Bucaramanga, lo hacen los dueños de la heladería, ay, no me acuerdo cómo es que llama, pero ¿qué es la heladería? Popsi, creo. No, Popsi no, Gelatino. Y el podcast se llama Tenemos Muchas Bolas. Y siempre invitan como a alguna personalidad, entre comillas, de Bucaramanga, gente que ha hecho empresa, gente que dentro de la ciudad o dentro del departamento es brillante. Y todos, o sea, yo empecé a escuchar el programa porque yo no lo llevaba siguiendo, entonces como que cuando lo empecé, había muchos capítulos, ya iban como en el capítulo 12 por ahí, entonces yo empecé desde el 1 a escucharlos todos, y había una constante, y era que a todos los que entrevistaban, gente, empresarios, gente que, digamos, ha hecho varias cosas en la ciudad y para la ciudad, y la constante era que en el colegio les había ido re mal, que la universidad, un asco, o sea, les fue muy mal, no se adaptaban, gente que desorden, que era a los que sacaban del salón, a los que mandaban a citación con los padres, los que así súper mal, y con esto no estoy validando que eso esté bien hecho, pero que era gente que realmente no se amoldaba, no se acomodaba, y no tenían ninguna limitación, no tenían ninguna característica así especial, pero simplemente no era el sistema para ellos, y que terminaron como que la carrera, las cosas y eso, como por cumplirle a los papás y decir, bueno, aquí está el cartón, y se dedicaron a otra cosa completamente distinta. Bueno, partiendo de lo que dice Leo sobre la universidad y lo que dices tú sobre graduarse y todo, yo pienso que también hay como otro problema es que como tal las universidades no toman las iniciativas de ya empezar a emplear un ambiente más inclusivo. Porque digamos, todos sabemos que todos, sin discriminación de su raza, género, sexo y de su capacidad, tienen acceso a la educación, absolutamente todos. Pero sí, tenemos nuestro derecho al acceso a la educación, pero ¿qué podemos hacer si las universidades no lo aplican, si las universidades no lo llevan a cabo, si el gobierno no expide, no solamente ¿a qué te ley? refieres con que la universidad no lo aplica? ¿Cómo es? No estoy refiriéndome solamente a esto, estoy refiriendo a una universidad en Es general, otra ¿sí? universidad, no es No esta quiero que me nunca. expulsen. De otra vida, de una vida pasada, de otra constelación. Por ejemplo, no sé si ustedes pasan por Piedecuesta, han visto las mallas publicitarias de promocionando la universidad. Un ejemplo de inclusión muy mínima, pero puede ser la gran diferencia, es incluir a una persona, por ejemplo, con síndrome de Down en esta foto. Ahí empezamos con la inclusión. Y ahí es como uno puede empezar a llamar la atención de que sí, esta universidad sí acepta este tipo de personas con capacidades diversas, permitiendo pues una mayor aplicación de pues esta inclusión. Entonces eso es lo que pues hace falta, como las iniciativas por parte de las universidades, y no solamente universidades, empresas, compañías y colegios. Sucede, Canti, que antes de poder lanzar toda una estrategia publicitaria hay que vivir eso, y para la universidad y para cualquier institución eso es un compromiso 1 a 1 con quienes están en la universidad, ¿sí? Que
quizás los pasos son muy lentos, no sé, ahí Adriana sí me Sí. puede dar una experiencia de eso, pero son Sí. lentos, lo importante es no rechazar esa posibilidad o esa opción que nos da pensar en la diversidad, y aquí doy la cuña y aprovecho, y es que la universidad hace muy poco a nivel nacional, porque ustedes saben que somos una universidad a nivel nacional, ha creado su política de inclusión, ¿sí? Que la revisamos, igual todos podemos decir, le falta, sí le falta, pero ya, dimos el primer paso para aceptar que vamos a empezar a hacer ya estrategias, que quizá ya las hacíamos, pero no las decíamos de esta manera, ¿no? No las formalizábamos como esta es una estrategia inclusiva, diversa, queremos que todos sientan que pueden estar en esta universidad sin discriminación. Entonces, pienso que más de manera personal, más allá de lanzar lo que puede ser publicitario, es poder tener aquí condiciones para darle o brindarle, por ejemplo, una educación completa a estas personas. Algo pequeño, las personas que llegan con becas, ¿sí? Tienen una carga o una expectativa muy alta con no perder ninguna materia porque están becados, y eso a nivel psicológico es muy grande, y eso puede hacer que la beca a la entrada es posibilidad, pero para el desarrollo es barrera porque no me permite pensar en que estoy tranquilo y que estoy aprendiendo, sino necesito cumplir con un promedio. Entonces, a nivel educativo no es solamente que puedan entrar, porque creo que si fuera por entrar o acceso, como tú lo has dicho, Canti, en muchas universidades tiene que haber el acceso a la educación para todos. Lo que me parece más estratégico y muy valioso es sostener a esas personas, llevarlas hasta el final del proceso, y ese final del proceso también es una inserción laboral, una ubicación en un lugar. Pero no necesariamente, perdón, Bueno, porque dale. eso lo tendrían que hacer las universidades con todos los estudiantes, si no Claro. volvemos a discriminar. Yo pienso que las intenciones son buenas, Ujú. que la pregunta por allá en el fondo es, no ustedes, todos, o sea, incluidos ustedes, con mucho respeto, por supuesto lo digo, pero todas las universidades, las escuelas, hablemos nomás del país, lo están haciendo porque lo creen, porque ven que sí es un derecho, o porque tienen que cumplir una ley. Bueno, también Al ya- año 2022 los colegios tienen que demostrar su plan de educación inclusiva, el PIAR, eso están como locos ahora, bien, porque esto fue hace 5 años que dijeron, tienen 5 años se cumple el próximo año. Entonces, esa pregunta, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, yo entiendo, la resistencia no es porque son malas personas, algunos, no se trata de eso, sino porque sí falta voluntad, quizás. Si llegara a haber algo que dijera, no, es que vamos a hacer un intercambio con Harvard, y Oxford, entonces, mire, mueven cielo y tierra y todo, porque eso le da, y ponen el aviso en la autopista, esta noche empapelan la autopista, no ustedes, todos, las universidades. Entonces, eso es una cosa de cuestionarse, ¿qué tanto de verdad queremos? Igual, no sé si es un ejemplo tonto, pero como cuando uno tal vez espera, o en mis tiempos, no sé, ahora creo que es más difícil, que uno tenga casa, carro y beca para casarse y tener un hijo, entonces ¿cuándo? Eso tocó por accidente, porque si no, uno nunca los tendría tampoco, porque nunca se siente preparado. Y si le organizan la vida a estas personas, es que están, y ahí vienen las expectativas, estamos creyendo que quién sabe que habrá que traer un laboratorio, de que hay un robot de No. nada, es la voluntad, y ese es el tema que traigo hace rato, es cambiar el paradigma de tener expectativas. ¿Quieres estudiar deporte? Y no es porque uno diga, no, es que en deporte eso no tienen que estudiar matemáticas, Los esas parciales cosas. son correr, Sí, darle vueltas a la exacto, cancha. no es eso, sino que hay, y si le gusta, obviamente, todas las personas, todas, incluyendo las personas con discapacidad intelectual, si uno tiene, yo no me veo como estudiante de medicina, o sea, no hubiera sido capaz, mi intelecto, yo no sé qué, mis habilidades no me daban para eso, nunca lo quise ser, menos mal, pero admiro y digo, yo no sería capaz de estudiar eso.
Entonces no todos estamos hechos para todos, es lograr que el imaginario se vuelva diverso, igual. Si yo espero de Leito que se comporte y haga sus tareas y todo, bueno, es lo mismo que espero de ti o de Santiago, que apenas lo conozco, que por decir algo, que sea una persona que salude, que no, es lo mismo que debo esperar, y ahí es donde empezamos a hacer la exclusión o la exclusión positiva, entre comillas. Estamos excluyendo todavía. Bueno, paro. Santi, ¿qué opinas? Yo tengo una bueno, no, yo solo quería decir algo. Ahí es el problema de la cultura colombiana, que uno no quiere hacer nada sino hasta que el otro lo haga. Entonces, por eso siempre hay ciertos problemas en todas las áreas, incluso pues el tema de acceso a la inclusión. Ya, eso era. Bueno, yo iba a hacer como una mini anotación y una pregunta. Y bueno, la mini anotación era sobre lo que estaba diciendo Leo de lo del podcast, que igual yo siento que estabas hablando de lo del sistema, igual yo siento que el sistema como que así uno pues tenga una condición diferente a los demás, o uno sea pues así, no sé cómo decirlo, así pero, como yo. Qué pena. Pero pues el sistema como que nunca se va a terminar de encajar a lo de uno. No es perfecto, no es perfecto, pero yo creo que el sistema que tenemos acá, sí, o sea, no es perfecto, pero está más malito que bueno, sí, creería yo. Entonces, o sea, lo que yo como que me refiero es que igual como que ninguna persona va a terminar de encajar. Bueno, esa era como mi pequeña anotación, y mi pregunta era sobre si uno le va poniendo etiquetas y etiquetas y etiquetas por intentar como incluir más, ¿eso no termina siendo lo contrario? Totalmente de acuerdo, y eso lo voy a contestar desde lo personal, desde la experiencia personal. Lo otro que he dicho tiene que ver con lo que he estudiado, leído, la experiencia, pero esto es más como algo muy personal. Yo les decía, tengo muchos problemas con esto de las etiquetas, y siempre he dicho, en mi cole, por ejemplo, ya la palabra inclusión casi no la mencionamos. Dentro de nuestro ADN y diario vivir, se volvió hace rato, nosotros sí tenemos un colegio de educación regular, que así se diría, Leito, a propósito, a los chicos, digamos, que no tienen condición de discapacidad, un chico de educación regular, ese es como el término que me parece, o sea, yo que fui malo, un chico de su merced regular, así, regular, no, tirando malo, a mí me fue mal en el colegio, sí, me fue mal. Porque yo usaba el término de típico pensando en que nosotros somos comunes y corrientes, ¿cierto? Para no decir normal, entre comillas, y una vez hubo una discusión en un congreso y la señora me decía, es que típico es un término médico, y yo jamás lo he, sí, porque era educación y no quería. A mí el médico jamás me ha dicho, uy, eso es típico. Exacto. Es que me duele, eso es típico. En otro contexto. Sí, entonces estoy de acuerdo, porque tengo un ejemplo muy, muy claro, que cuando tuve la gran oportunidad de formar maestros en Florida, en lo público, durante 4 años, y en Santander también, me di cuenta de un fenómeno, mucha gente queriéndolo hacer, o sea, no era que no, que, oye, sí, habían quienes radicalmente se paraban en el auditorio y decían, ¿ustedes qué creen que no? Uy, una cosa que me cuesta repetirla, siempre me dolió, me tocó decirla, duré un fin de semana de verdad muy mal, vomitando todo, porque se paró una profesora y dijo en el auditorio Piedra del Sol, ¿y ahora qué quieren? Que tengamos en las aulas los hijos de Garavito, y todos sabemos quién es Garavito, ¿cierto? Entonces, y estábamos hablando de la inclusión educativa, tremendo. Pero bueno, entonces los profes que de pronto lo quieren hacer bien, y uno veía en las prácticas, en las escuelas, en los colegios, quienes decían, bueno, por favor, los niños de inclusión aquí. Entonces, Laurita, ahí estamos, afuera que dijeran, los rubios de 1,80 de ojos azules pasen acá, ay, ¿qué, sí o no? Tú te pararías inmediatamente. Pero eso no, sí. no, claro. Pero si dicen lo que ya sabemos, o sea, por ejemplo, una mujer que la bajita, gordita, no sé qué, no, o sea, somos una cultura, y no solo los colombianos, el mundo. Y esa es la parte que uno dice, eso es por donde hay que trabajar, por donde hay que empezar a cambiar las cosas, por los imaginarios respecto al otro, porque, bueno, ¿y tú? ¿Cuáles cualidades? Bueno, entonces sí pienso que eso, por eso hablé de la exclusión
positiva. O sí, exacto. Eso lo habla un autor que ya se me olvidó el nombre, famoso él, se me olvidó el nombre. Sí, de cuyo nombre no recuerdo, pero está en mi tesis de maestría en el primer capítulo, porque es interesante, que habla sobre la exclusión positiva, que uno dice, no, ahí estamos haciendo inclusión. Niños de inclusión, toman la lonchera acá y los otros allá. Entonces, etiquetas, creo que hacen mucho daño. Yo tengo una pregunta ahí para todos, pero sobre todo para quienes están ahorita en la universidad como estudiantes. Si han tenido o se han dado cuenta alguna persona que por X o Y motivo sus compañeros se excluyen, si se suman al grupo excluyente, ¿sí? Porque la efervescencia de masa llama y nadie quiere estar fuera de la masa. Entonces, si se suman a eso, por la facilidad que resulta estar en lo que todos están, o logran hacer diferencia, y si lo han vivido y cómo lo han hecho, y bueno, no sé, Santi ahorita que está empezando, pero no sé si en el colegio han tenido una experiencia de eso, porque también lo digo haciendo memoria de lo que fue mi adolescencia, y es, yo estudié en un colegio público y tenía mi grupo de amigos y molestábamos a una niña por cosas muy tontas, ¿sí? Y siento ahora que eso no aportó mucho como a lo que pudo haber sido el desarrollo de esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, ahí para mencionar que hay cosas que se pueden decir de otras formas y que pueden aportar más que excluir, ¿no? Que rechazar. Pero bueno, me gustaría escuchar lo de las experiencias. Bueno, por eso es necesario ese tipo de colegios inclusivos para que no llegue a pasar este tipo de cosas y ya desde la infancia aprendan a entender que realmente no son diferentes, no, sino que todos somos diferentes de alguna forma. Entonces, por eso es necesario, la educación básicamente es la clave de todo para poder empezar a construir una sociedad más inclusiva. Bueno, yo ahí sí, yo soy como muy creyente en la educación, pero no creo que sea el cambio total. Hay cosas que tienen que ver con la personalidad, ¿sí? Con el deseo que hay por trabajar y por conocerse y por, como decía Adriana, tener voluntad de cambio y de trabajo. Yo creo que es eso. Y con eso creo que voy a finalizar después de que ustedes respondan, porque ya el máster aquí nos está regañando. Mentira, el máster no nos regaña, ella es más linda. Pero entonces sí, o sea, como de la pregunta, creo que, porque es que Angie se extendió un poquito, la pregunta es si al que molestan, ustedes se suman a molestarlo, o simplemente, o qué hacen, cómo actúan en cuanto a eso. Pues a ver, yo vengo de un colegio público y pues yo, por ejemplo, que fue octavo a 11, yo nunca tuve un grupo de amigos en concreto, o sea, como que yo era como que... O sea, Santi era al que molestaban. No exactamente, o sea, yo era de esas personas que, o sea, todo el salón cada quien tenía su grupito, sí. Y yo era, digámoslo así, nulo. O sea, había un día que yo me la pasaba con un grupo y había otro día que me la pasaba con el otro grupito. Pero, por ejemplo, en 10º y 11 había pues una niña que la molestaban, pues siempre se la pasaba sola, que porque era muy callada, y entonces como que la vivía molestando. Entonces pues yo siempre soy de esas personas como que yo veo a este man solo, o sea, yo voy y hablo pues porque sé que se siente estar en esa situación. Entonces pues yo veía a esa que la molestaban y eso, entonces en los descansos ella como que se perdía. Entonces yo siempre como que preguntaba, hey, ¿dónde está esta niña y qué tal? Y yo iba a ir pues porque sinceramente la entiendo, o sea, yo también en primaria, a mí sí me molestaban que porque yo era muy gordito y eso, y sí me hacían bullying. Entonces como que yo nunca tuve ese... experiencia. No, o sea, nunca tuve como esa compañía de que... Entonces yo digo como que las cosas buenas que uno hace es como las cosas que uno hubiera querido que hicieran por uno. Entonces yo por eso hacía eso. Un principio básico, hacer lo que, o no hacer lo que uno no quiere que le hagan a uno. Es como el que da consejos buenos, o sea, esos son los consejos que él quería haber escuchado cuando él estaba en esa situación. Sí, porque le entienden perfectamente cómo es eso. Entonces, pues, era eso. O sea, yo siempre intentaba buscar a la persona que excluían de mi salón.
O sea, listo. O sea, Santi es de los que se salva. Sí. Va No, para pero el no cielo, lo hacemos Santi. para juzgar, porque yo también, yo creo que eso lo he hecho, sí, me confieso aquí también. Bueno, pues yo voy a responder la pregunta de Angie y igual yo siento que independientemente, yo vengo de un colegio privado, pero pues escuchando experiencias, yo siento que independientemente de privado o público, todos hemos vivido eso. En mi colegio sí pasaba, también era, yo siento, hubo una época muy oscura en donde Que Laura todas, era mala. más o menos. Pues mi colegio es solo de niñas, entonces éramos poquitas. Hubo una época, en serio, que yo ahora paro y pienso y es como, ¿qué me pasaba? Porque, o sea, molestábamos a una niña, pero a unos niveles impresionantes, o sea, que ahorita yo digo y en serio es como, bueno. Y lo más triste es que pues nosotras ya salimos del colegio, ya cada una cogió su camino, pero siempre cuando hay como reuniones, pues como que siempre hay como un tipo de exclusión. Yo creo que ahí sí le voy a dar el punto a lo de la clase social, porque pues sí se marcan como algunas diferencias, pero bueno, eso por una parte que en el colegio pues sí pasó, pero como que a la final ya todas crecimos y hubo un punto en que pues ya lo dejamos pasar. Y pues yo con esa niña que molesté sí tuve como un proceso, o sea, pues yo no era la única que la molestaba ni era la que la molestaba, ¿no? Pero, o sea, a la final sí tuve un proceso como de que me senté a conocerla, empecé a compartir con ella y pues a la final nos volvimos amigas y pues hasta hoy en día soy amiga de ella. Me gustan los finales felices. Sí. Y pues Sí. sobre la universidad, siento que también pasa, pero no tan marcado como el colegio. O sea, es full diferente. Sí pasa, sí, pues a mí me han tocado situaciones. Tú sabes, Angie. Tú sabes. Se las he contado todas a Angie. Sí pasa. Y ahí sí voy a hacer la diferencia entre privado y público, porque pues también tuve oportunidad de estudiar en una universidad pública y no pasaba. Y fue maravilloso. Y ya. Bueno, entonces ya para cerrar ahí, porque ya el máster me lleva tirando las orejas así de manera virtual, yo pensaría, bueno, voy a contar también, yo formé parte de ese que molestaba al que, o sea, pues de pronto no con la niña esta que tenía la diferencia, pero sí con la diferencia con el que de pronto tenía otra orientación sexual. O sea, el niño que era así como amanerado, entonces uno, ¡ay, loca, no sé qué! Y tal. Yo ahorita me acuerdo, y así como Laura, o sea, yo digo, uy, no, o sea, qué cabeza de chorrito, así como diría, para no decir una grosería, porque acá no me pueden decir groserías, yo quisiera, pero digamos que formé parte de eso, y ahí va de lo que hablábamos ahorita, de lo que decía Adri, de la voluntad, y creo que la voluntad más de, o sea, como de las instituciones y tal, y no encasillar a los que dirigen, y esto es en general, pero sí obviamente como a las instituciones, la voluntad es sobre todo de informarse. De pronto las cosas que se están llevando a cabo se hacen como por cumplir y ya. El ejemplo que ponía Canti de la pancarta, de la valla, con la publicidad así, y luego cuando Adri hizo el ejemplo de que no, si de pronto fuera la universidad de no sé dónde, que es así súper reconocida y tal, ahí como que se activaría la cosa, porque ya ahí entra el marketing y algo que sería una ganancia así, o sea, en términos económicos, en términos de alcance, en términos de impacto, ahí como que sí. Por eso digo que la falta voluntad de informarnos, porque yo creo que este tema, si lo supiéramos manejar, si nos informáramos, si las instituciones se informaran como realmente debería ser, o se informaran pues a profundidad, le sacarían el jugo, le sacarían provecho a nivel de marketing, a nivel de impacto, a nivel de todo. O sea, es muy, pues va a sonar feo lo que voy a decir, pero es muy fácil hacer marketing con esto, ¿sí? Y es muy fácil tocarle sentimientos a la gente con esto, y digamos, llegar a un alcance, tocar a una población que de pronto no se ha tocado, y pues eso en términos sociales y en términos económicos, pasándolo en el lenguaje que de pronto podrían estar viéndolo como los que dirigen estas instituciones, pues termina siendo provechoso. Eso diría yo, no sé. Bueno, no, es que eso, como decía Adriana al principio, eso le da como
como sí. que abre no, otro y universo, esto da ¿no? para otros temas, Sí. porque también cuando 32.000 hablaba Adri, podcast con Adri. porque cuando hablamos la inclusión de, digamos que a mí no me dejaban hablar con el niño que decía groserías, pero si el niño era de los que se robaba algo, y entonces tú dices, no, pues que con ese no. Pero pues también, o sea, ¿por qué tengo que excluirlo? Sí, pero ese seguiría un poquito más denso. Nos daría para esto se extiende mucho. para otras 2 horas de podcast. Entonces, bueno, los dejamos hasta acá. Despidámonos. Pues. Sí. Chao, chao, gracias. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca.